serio, un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quieras. Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días al momento que estén viendo este programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en este momento en otra velada teológica, crítica y académica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia del cristianismo. Vamos a estar tocando un tema muy interesante que es la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén después de la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo? ¿Qué pasaron con las diferencias entre la teología judio-cristiana y la teología paulina? ¿Cómo la teología paulina fue la que venció entre todas las líneas de los cristianismos? Recordemos de que al hablar de cristianismo es un tema muy complicado. N.T. Wright comenta en su libro El Nuevo Testamento y el pueblo de Dios que es más fácil hablar del Jesús histórico que hablar del cristianismo primitivo, abarcando la historia del cristianismo primitivo del año 30 al, al siglo al año 100 después de Cristo, que es lo que abarca el estudio de lo que fue el cristianismo primitivo y todas las líneas teológicas acerca de las diferentes interpretaciones de cómo veían lo que era la muerte y resurrección de Jesús. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, vamos a recomendar libros. Yo creo que hace mucho que no hablamos sobre libros. Vamos a recomendar algunos libros para el estudio crítico académico del cristianismo primitivo. Actualmente hay muy pocas literaturas que abarcan este tema. Es un tema un poco delicado en cuanto a tratar las fuentes. Hay discusiones académicas en cuanto a ciertos conflictos que hubo entre el cristianismo y el judaísmo. ¿En qué momento se separó el cristianismo del judaísmo? ¿Cuáles fueron los conflictos de fondo que hicieron que se separara el judio-cristianismo con el judaísmo y aún con el cristianismo paulino y otras ramas del cristianismo, el cristianismo gnóstico? Y este es el problema, no tenemos muchas literaturas en español. Yo recomiendo este libro para poder investigar lo que es
la historia del cristianismo primitivo. Se llama Los primeros cristianos de César Vidal. Es un libro de un autor polémico. Yo sé que es un autor polémico, pero vamos a dejar de criticar al autor y simplemente vamos a criticar la obra. Y realmente la obra es excelente. Habla sobre la historia de los primeros cristianos de la época del año 30 después de la muerte de Jesús, la resurrección, los primeros judio-cristianos. Realmente recordemos de que el cristianismo surge entre una de las sectas del judaísmo de la época del segundo templo. No era considerado todavía como cristianismo, sino como aquellos que seguían a Jesús como el Mesías, y cómo hubieron conflictos entre las diferentes líneas interpretativas de la historia de Jesús, y cómo algunas fuentes redactaron la historia contándola desde la perspectiva paulina, hablando del libro de los Hechos, que muchos autores desconfían de la historicidad del autor del libro de los Hechos. También este libro nos presenta la teología del judio-cristianismo y nos abarca también fuentes de donde nosotros podemos investigar cuáles son las fuentes para poder hablar de un judio-cristianismo, las fuentes que nos hablan entre las diferentes divisiones entre el judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo y los judio-cristianos, y también lo que es el cristianismo paulino. Y recordemos de que los evangelios fueron escritos tardíamente. La crítica nos habla de que todos los evangelios se escribieron después del año 70. Ninguno se escribió antes del año 70. Todas se escribieron después del 70. Hablo esto desde la crítica literaria. Desde la postura conservadora, los evangelios se escribieron el más antiguo en el año 50, que es el evangelio de Marcos. Pero parece ser de que los evangelios hablan también entre líneas sobre el conflicto entre el cristianismo y el judaísmo, cómo los judíos expulsaron a los cristianos de la sinagoga, y cómo lo podemos ver también reflejado esto en la literatura de los evangelios, principalmente el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Lo que ha ocasionado de que hoy en día hablen de que los evangelios sean antisemitas, debido a ese choque y conflicto en el cual están escribiendo estos autores, cuando hay ese conflicto teológico, cultural, entre las diferentes ramificaciones de lo que llegó a ser el cristianismo y también lo que posteriormente llegó a ser el judaísmo rabínico. Entonces, este es una excelente obra. No vamos a leer este libro, ya hemos comentado este libro, pero es uno de los pocos libros que habla sobre estos temas y que las tenemos en español. Los primeros cristianos de César Vidal. Tenemos otro libro que es el libro que vamos a estar leyendo hoy, y también se llama Una historia de los primeros cristianos, de editorial Sígueme. Vamos a estar leyendo lo que es un artículo acerca de la iglesia de Jerusalén. Realmente podemos hablar de una iglesia en Jerusalén, una comunidad del cristianismo judío. Recordemos de que desconocemos muchas cosas acerca de los primeros cristianos, y vemos como Pablo es uno de los que nos traen en las fuentes de las cartas paulinas el conflicto entre su teología o su forma de interpretar lo que sería posteriormente llamado cristianismo con el cristianismo, podemos decir, el grupo original de Jesús que se desarrolló en lo que es en Jerusalén. Ese grupo donde encontramos nosotros a Santiago como el líder de la comunidad de Jerusalén. Encontramos también a Pedro en el relato de los Hechos, y también al apóstol Juan
Los otros simplemente no sabemos mucho acerca de los otros apóstoles después de la muerte de Jesús. Hay tradiciones, sin embargo, no nos vamos a meter con tradiciones, simplemente nos vamos a meter con las fuentes historiográficas que nosotros tenemos y que nos ofrecen estos libros. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es algo, igual comento esto antes de que sigan adelante, no vamos a tratarlo desde el aspecto religioso, aspecto dogmático, no, en este canal no hablamos de religión, sino hablamos de aspectos críticos, literarios, teológicos y académicos. Y este es un tema académico en los cuales hay muchos conflictos acerca de cuántos cristianismos son las que surgieron después de la muerte de Jesús y de la destrucción del segundo templo, y con ello la comunidad cristiana de Jerusalén. Y cómo el cristianismo, si nosotros hablamos de cristianismo ya en esa época, si podemos usar esa terminología, cosa que algunos académicos mencionan que no podemos hablar de cristianismo en el año 30, sino hasta que el mensaje llegó a Antioquía, donde a los primeros discípulos se les llamaron cristianos, pero de forma despectiva, no era un nombre eh, mm, de prestigio, sino es un nombre que se le dio a estos seguidores de Jesús como de forma despectiva. Y entonces vamos a estar hablando acerca de eso, del gran problema entre el judio-cristianismo, el judio-cristianismo helenístico, el cristianismo paulino. ¿Qué pasó con la iglesia la iglesia? Si podemos hablar, todavía menciono esto, porque hay algunos que mencionan que no podemos hablar de iglesia, sino de comunidad de seguidores de Jesús, que era una secta más del judaísmo de la época del segundo templo, y por lo tanto eran judíos y también seguían la ley de Moisés, cosa que chocó cuando el mensaje llegó a los gentiles. Y ahí vemos el problema entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, y que hemos visto en las cartas mismo de Pablo, ese conflicto entre aquellos que llaman judaizantes. ¿Quiénes eran esos judaizantes? Probablemente eran miembros de la iglesia o comunidad original del cristianismo, que era la comunidad de Santiago en Jerusalén. Pero esto a veces, debido a nuestra teología, a veces no lo vemos, porque pensamos de que el cristianismo de hoy en día era el mismo cristianismo que en la época del segundo templo, en el año 30 después de Cristo, después de la muerte de Jesús. Nosotros leemos el texto como si fuera el cristianismo de hoy en día, pero no. Probablemente ese problema entre Pablo y los judio-cristianos o los judaizantes no se trataban de otros que simplemente de la comunidad original de Jerusalén. Entonces vamos a recomendar este libro, se llama Una historia de los primeros cristianos. Voy a compartir en pantalla el libro para que nosotros podamos leerlo. Entonces este libro es muy bueno en comparación con la literatura que recomendé de César Vidal. Siento que es un poco más completo el libro de César Vidal. Este libro, Historia de los primeros cristianos, se encuentra en inglés, pero también se encuentra en español por la editorial Sígueme, una editorial también muy buena, y trae lo que es información académica. Entonces aquí tengo también esta otra portada que podemos encontrar de este libro, La historia del cristianismo primitivo. Dice, esta obra ofrece un estudio de la historia de la iglesia cristiana primitiva en el periodo que va hasta la caída de Jerusalén. Se centra en la figura de Pablo, el uso juicioso y crítico de la información en el libro de los Hechos. Y esto es algo que ya he comentado en algunas otras ocasiones, que en muchas ocasiones Pablo, disculpen, en muchas ocasiones el libro de los Hechos ya nos trae una historia narrada desde la perspectiva paulina, desde la teología paulina, y algunos historiadores
tienen mucho cuidado de utilizar el libro de los Hechos como un libro historiográfico o que nos cuenta la historia como realmente sucedieron. En algunas ocasiones también se critica el libro de los Hechos, que trata de reconciliar el problema entre el judio-cristianismo y el cristianismo paulino. Es como la síntesis entre ese problema que existió en la época del Segundo Templo. Por un lado estaba la iglesia de Santiago, que era una iglesia o comunidad judio-cristiana, digamos que es la comunidad original de los seguidores de Jesús, quienes seguían la ley, aún eran judíos. La idea de que la ley es muerta, la idea de que Jesús abolió la ley, esa idea todavía no se encontraba en las primeras comunidades cristianas, sino que simplemente ellos eran judíos piadosos. Aún Santiago se le reconocía como un excelente judío practicante de la ley, y las encontramos en las fuentes históricas que nosotros nos ha llegado, por ejemplo, de Flavio Josefo. Dice, las versiones judaizantes del cristianismo y la tradición juánica. Y esto es algo que tenemos que comprender. En muchas ocasiones leemos el texto como si estuviéramos hablando de un cristianismo de hoy en día, pero realmente habían diferentes líneas eh, de tradiciones acerca del cristianismo, y entre una de ellas era también la tradición juanina. Y este es el problema en muchas ocasiones al tratar de hacer teología, porque en muchas ocasiones el mismo texto de los evangelios se encuentran teologías en conflictos o teologías que no enseñan una unidad teológica o una idea unida teológicamente, sino diversas ideas teológicas y tradiciones que se formaron en lo que es el Nuevo Testamento. Dice, el enfoque del autor se sitúa en un punto intermedio entre un relato simplificado que no advierte a los estudiantes sobre las divisiones entre las opiniones académicas y un estudio académico en profundidad que intenta documentar y analizar todas las hipótesis. Y esto es algo muy interesante, el autor no te vende lo que es una teoría o una hipótesis o un argumento, sino que se centra en analizar todas y tratar de encontrar un balance entre todas las opiniones, y al final de cuentas, ya dependiendo de nuestro análisis crítico, asumir lo mejor en cuanto a la literatura que nosotros estamos leyendo. Dice, se centra en aspectos de importancia central: la forma cambiante de la vida de la Iglesia y el cristianismo en desarrollo en relación con el Imperio Romano y el judaísmo. Este volumen busca reunir y hacer más accesible muchas nuevas ideas obtenidas de una enorme variedad de estudios académicos recientes en alemán y en inglés, y las coloca en el contexto de un relato más general. ¿Quién es Alexander John Wenderburg? Dice que nació en Edimburgo, Escocia, en 1942, estudió teología en Oxford y Edimburgo y se doctoró en Cambridge. Después de trabajar como investigador en las universidades alemanas de Heidelberg y Göttingen, obtuvo el puesto de profesor en la Universidad de San Andrés, Escocia, y desde 1990 en la Universidad de Durham, Inglaterra. Desde 1994 hasta 2006 ha sido profesor del Nuevo Testamento en la Facultad de Teología Protestante de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Pertenece a la Iglesia Reformada. Entonces este es el libro que vamos a recomendar y vamos a leer el día de hoy acerca de este autor que nos trae también una historia de los primeros cristianos desde el aspecto crítico y académico. Entonces, este es el libro, es una historia de los primeros cristianos, un libro muy recomendable, ya lo leí de tapa a tapa. Trae muchas cuestiones interesantes, cuestiones que se ven en la academia,
cuestiones que en muchas ocasiones no nos enseñan en un libro de historia general del cristianismo, sino su enfoque es el problema entre los diferentes cristianismos que empezaron a surgir después de la muerte de Jesús. Recordemos de que el cristianismo de hoy no era el mismo que el cristianismo del año 30. Hubo una evolución histórica, teológica, dogmática y aún ortodoxia. En esa época, cuando hubieron todos estos conflictos, no existía ortodoxia, aunque algunos grupos argumentan que sí existía una ortodoxia, pero realmente no existía una ortodoxia como tal hasta el año 325, el siglo IV, el siglo V, cuando se establecieron los primeros concilios y se unificó lo que es el cristianismo en dogmas, credos, y aún se estableció un canon cristiano. Pero en esa época no existía lo que nosotros llamamos ortodoxia cristiana, sino que habían varias líneas y tradiciones que interpretaban a Jesús de diferentes maneras. Entonces, este libro trata de buscar y analizar y reconstruir la historia del cristianismo de los primeros tiempos o de los primeros años. Y es algo interesante cómo este conflicto entre las diferentes líneas, al final de cuentas, pues una de todas esas líneas fue la que ganó en la historia y como sabemos, la teología paulina o el cristianismo paulino fue el que ganó en cuanto a la forma que tomó el cristianismo al final y es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Pero en la historia nos cuentan otras cosas muy diferentes. Aún el conflicto entre Pablo y los apóstoles, entre Pedro, entre Santiago, aún vemos el conflicto con la epístola de Santiago, si es que lo escribió Santiago o alguien de la comunidad de Santiago, donde entra en conflicto con la teología paulina. Y aunque algunos teólogos han tratado de reconciliar el problema entre Santiago, la epístola de Santiago y la teología paulina de la justificación, eh, vemos en la historia de que esto es algo mucho más profundo de lo que ocurrió en esa época. Entonces, este es el libro que nosotros recomendamos, una historia de los primeros cristianos, ediciones Sígueme. Tenemos este otro. Yo he leído los dos libros lo he leído de tapa a tapa. Siento que este libro que está en español de César Vidal es un poquito más completo y nos arroja algunos aspectos un poco más profundos. El libro que tenemos aquí de editorial Sígueme es un poco ambiguo en cuanto a algunos comentarios. Es rescatable, he encontrado que se pueden combinar los dos libros y podemos obtener un poco más de información acerca de esa época y ese periodo que es el cristianismo primitivo. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a continuar con el programa después de haber analizado acerca de este libro. Vamos a leer qué nos dice este libro, una historia de los primeros cristianos acerca de la comunidad de Jerusalén o la iglesia de Jerusalén. Vamos a leer ya lo que nos queda en unos 30 minutos. Vamos a leer qué nos dice acerca de lo que le pasó a la comunidad cristiana de Jerusalén, que puede ser considerada como el cristianismo original o la comunidad cristiana en la cual se originó la historia del cristianismo, qué pasó con ella después de la destrucción del segundo templo, cuáles fueron los conflictos entre la iglesia de Jerusalén y el cristianismo paulino y cómo al final esta iglesia fue denigrada a tal grado de que la iglesia supuestamente original o podemos decir fundacional
de donde salió la idea de Jesús de la resurrección, es marginada, es considerada una herejía posteriormente por los padres de la iglesia, hasta que desaparecen y se transforman en otros grupos llamados ebionitas, nazarenos, y son marginados, desaparecen de la historia. Los padres de la iglesia los consideran herejes, pero al final de cuentas era parte fundamental de lo que fue posteriormente el cristianismo paulino. Al final de cuentas es el cristianismo que salió victorioso en la historia de la religión. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a leer un rato, quédense, vamos a ver qué nos dice este libro acerca de esos aspectos. Vamos a leer, voy a tratar de ser un poco más rápido en la lectura y me voy a detener en algunos puntos. Dice, la iglesia de Jerusalén. Dice, aunque al principio la iglesia de Jerusalén era heterogénea desde el punto de vista lingüístico y muy posiblemente teológico, es evidente que, al menos en parte bajo la presión de diversas persecuciones que expulsaron al grupo de Esteban y luego a Pedro, la iglesia fue adquiriendo cada vez más el carácter de una comunidad judio-cristiana, estrictamente observante de la ley, y es decir, judaizantes. Y este es el problema, o es lo que sucedió con la comunidad cristiana primitiva. Cuando nosotros leemos los textos de Pablo, cuando nosotros analizamos el libro de los Hechos, pensamos de que la iglesia cristiana o comunidad cristiana primitiva, nosotros lo vemos como si fuera el cristianismo de hoy, pero no, realmente no era como nosotros lo pensamos o lo imaginamos. Había diferentes grupos entre la misma comunidad cristiana de Jerusalén. Estaban los judio-cristianos, estaban los judio-cristianos helenistas, y posteriormente se agregaron lo que son el cristianismo gentil o el cristianismo paulino, y habían ya empezado a tener diferentes problemas y dificultades en el desarrollo de la teología y aún del dogma de lo que sería posteriormente eh, el cristianismo. Tenemos a los judio-cristianos, quienes eran los herederos de la historia de Jesús, los que fueron los seguidores próximos, cercanos de lo que aconteció en la época en que Jesús muere, resucita, y son el testimonio más cercano de lo que nosotros sabemos de lo que sucedió en la historia de Jesús. Pero ellos eran un grupo judío, ellos practicaban la ley, no existía la idea de que la ley es muerta, no existía la idea de que Jesús abolió la ley. Al contrario, Santiago, en las fuentes de Flavio Josefo, nos habla de que era un judío piadoso, cumplidor de la ley de Moisés, a tal grado de que el sumo sacerdote tuvo envidia de Santiago como practicante de la ley, que al final de cuentas tramó la muerte de Santiago. Y vemos cómo aún los diferentes levantamientos entre Roma y los mismos judíos le echaban la culpa a los sacerdotes del templo y pensaban que era un castigo de Dios por haber muerto a Santiago el justo. Entonces aquí vemos cómo había un grupo diferente entre el grupo de Jerusalén, la comunidad de Jerusalén. También estaban los judio-cristianos helenistas, que eran judíos, pero judíos de habla griega, o judíos de la diáspora. Es decir, eran un poco más tolerantes en cuanto a la ley. Ellos todavía eran tolerantes en cuanto a la misión a los gentiles. Podemos ver a Esteban, que fue muerto
debido a que criticó el templo. Y eso es algo que tenemos que comprender, como entre los diferentes grupos cristianos de la comunidad de Jerusalén había grupos más marginados que otros. Podemos ver ese conflicto en el libro de los Hechos, como los judio-cristianos no atendían a las viudas que eran judio-cristianos helenistas. Y posteriormente vemos la muerte de Esteban. Eh, Ahí podemos entrar también con el problema de los gentiles. Ya empieza a haber gentiles que empiezan a creer de que Jesús es el Mesías. Y ahí entra la figura de Pablo, que bien puede caer en la categoría de un judío cristiano helenista, más que un judío cristiano eh, de Jerusalén. Debido a su formación, si nosotros tenemos en cuenta que es histórico lo que nos comentan de que fue fariseo, se inclina más a las características helenísticas que un judío cristiano. Entonces, seguimos con nuestra lectura. Dice: en un ambiente cada vez más tenso e inflamado, provocado por una serie de insensibles gobernadores romanos, aumentó la amenaza de persecución y de medidas violentas contra cualquier judío que pareciera no ser fiel a sus tradiciones ancestrales. De modo que la vida en Jerusalén debió de volverse cada vez más incómoda para los cristianos judíos que estaban dispuestos a relajar las estrictas exigencias de la ley. Para poder tener más contacto con los cristianos gentiles. Y aquí entra el problema que hubo en las cartas paulinas. Yo creo que no me voy a detener a hablar mucho acerca de el conflicto entre Pablo y los judaizantes. Aquí vemos cómo los judiocristianos practicantes de la ley, que eran de Jerusalén, eran estrictos practicantes de la ley, no abolearon nada. Estaban también los judio-cristianos helenistas, quienes sí eran aquellos que todavía se relajaban en cuanto a las situaciones de la ley. Y aquí vemos cómo estos judio-cristianos helenistas se relajaron en cuanto a las cuestiones de la ley para poder tener en contacto con los mismos gentiles, pero hubieron persecuciones. Lo vemos en la historia de Esteban, como era un judío helenista y fue muerto, a comparación de otros judio-cristianos practicantes de la ley como Santiago, quienes era muy respetado en la época del Segundo Templo, a pesar de que ellos creían de que Jesús era el Mesías. Todavía no había el conflicto entre el judaísmo y lo que se llegó a conocer como cristianismo, pero sí ya habían algunos judio-cristianos helenistas que eran mal vistos por aceptar a los gentiles en las comunidades. Y ahí es donde entra la figura de Pablo. Y vemos cómo en la historia, vemos cómo Pablo discute con varios aún judio-cristianos en cuanto a la situación de la ley, en cuanto si se debería de circuncidar o no un gentil. Y ahí vemos todo el trasfondo y la problemática en las cartas paulinas. Aún se ve que no hay una buena relación entre Pablo y la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén en su tercer viaje para entregar lo que es la ofrenda que estaba recogiendo en las diferentes comunidades, la historia no nos dice si la iglesia de Jerusalén recibió esos fondos. Me parece que no. Pero lo más impresionante de la historia y la narrativa es de que después de que Pablo es agarrado por los romanos y enviado para su juicio, la iglesia de Jerusalén desaparece de la historia de los hechos. Y ahí podemos ver de que ellos no metieron la mano por Pablo, simplemente lo dejaron
lo dejaron simplemente en las manos de Roma, desaparece lo que es la comunidad de Jerusalén. Vemos el conflicto entre Pedro y Pablo, como Pedro, por seguir las costumbres judías, se alejó de los gentiles cuando llegaron unos hermanos de Jerusalén, judío-cristianos, practicantes de la ley, y cuando vio Pedro que llegaron estos hermanos, automáticamente se levantaron Pedro y también Bernabé, y ahí vemos la historia cómo nos cuenta que Pablo reprendió a Pedro. Sin embargo, esas cuestiones nos hablan de conflicto entre las diferentes posturas teológicas que ya se venían transformando en el cristianismo primitivo, y que probablemente eso haya sido el conflicto entre Pablo y la comunidad de Jerusalén, que realmente no tenían buenas relaciones Pablo y la comunidad de Jerusalén, principalmente por la cuestión que nos narra el libro de los Hechos. No sabemos hasta qué punto podemos tomarlo como histórico. Nos habla de que se reconciliaron, pero simplemente podemos ver de que ahí hubo un problema entre esas dos ideas, judío-cristianismo y cristianismo gentil o cristianismo judío-helenístico. Y posteriormente vemos cómo Pablo se dirige en la carta de Gálatas, se dirige hacia los apóstoles. Si quieren pueden buscar el libro de Gálatas y hay una parte donde dice que viajó a Jerusalén, vio a algunos apóstoles. Bueno, ni siquiera dice apóstoles, dice aquellos que dicen ser alguien o aquellos que son alguien. De forma despectiva vemos cómo se dirige Pablo, y entonces podemos ver ese conflicto que existe en el cristianismo primitivo. Vamos a seguir leyendo. Dice: la única forma que tenían muchas posibilidades de sobrevivir, por no hablar de florecer, en ese entorno era aquella cuya fidelidad de las tradiciones del judaísmo no podía ser seriamente criticada. Sin embargo, la revuelta judía y el posterior saqueo de Jerusalén acabaron con la influencia de esta iglesia, que tal vez ya se había visto seriamente mermada por la muerte de Santiago. Y eso es algo interesante lo que nos narra el autor, como la iglesia de Jerusalén o comunidad de Jerusalén, tal vez algunos se ofendan cuando digo iglesia de Jerusalén, porque algunos consideran que no existió una iglesia en Jerusalén, existió una comunidad de seguidores de Jesús en Jerusalén, quienes posteriormente, ya cuando se fue desarrollando el mensaje, ya empezó a tomar forma como un cristianismo. Entonces vemos cómo se pierde la historia, se pierde en la historia lo que es la importancia de esta comunidad. Y si se dan cuenta y si hacemos un análisis crítico, si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de los textos de los evangelios se desarrollaron en comunidades gentiles, ninguna se desarrolló en Jerusalén. Tenemos a Mateo, que probablemente haya sido escrito en Antioquía. Tenemos a Lucas, que probablemente se haya escrito en Roma. Y tenemos el Evangelio de Juan, que probablemente se haya escrito en Efeso. Todas de ellas comunidades cristianas gentiles. ¿Qué pasó con el judio-cristianismo? Desaparece de la historia, pierde credibilidad o pierde importancia después de la destrucción del segundo templo. ¿Qué pasa? Después de la muerte de Santiago, pierden a una figura importante de liderazgo, y el liderazgo y la importancia lo vemos más en iglesias o comunidades cristianas gentiles: Roma, Antioquía, Efeso, Alejandría, entre otras comunidades. Pero lo que es la comunidad de Jerusalén desaparece. Dice: existe la tradición de que la iglesia de Jerusalén se trasladó de Jerusalén a Pella antes del asedio, pero esto se ha puesto en duda. Esta es una teoría, es
una teoría también que se habló acerca de qué pasó con la comunidad de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. Eh, en este libro también se aborda lo que es la historia de los primeros cristianos, habla acerca de cómo probablemente algunos judio-cristianos eh, salieron y fueron a este lugar, a esta ciudad, y que posteriormente fueron marginados y que la comunidad de Jerusalén nunca recuperó realmente la importancia que tenía, o si es que tuvo alguna importancia la comunidad de Jerusalén. Y por eso algunos dudan de la existencia de una iglesia como tal en Jerusalén, debido de que ellos probablemente antes de la destrucción del segundo templo, ellos emigraron y posteriormente fueron rechazados tanto por el cristianismo gentil como con los judíos o el judaísmo rabínico. Y esto es algo que en muchas ocasiones desconocemos, como este grupo que fue, digamos, que el tronco de los orígenes de lo que es el o lo que fue llamado posteriormente cristianismo, fueron marginados, fueron ni siquiera tomados en cuenta. Los gentiles los rechazaron porque eran judíos cristianos, eran judíos, pero no eran gentiles. Los cristianos gentiles de la misma manera los rechazaron porque eran judíos, y los judíos, los que llegaron a ser el judaísmo rabínico, también rechazó esta comunidad a tal grado de que al final se degeneró en varias sectas o varias posturas interpretativas, como los ebionitas y como los nazarenos, y que los padres de la iglesia argumentaron de que eran herejes. Entonces aquí vemos cómo la historia no hizo justicia a este grupo, a este grupo judio-cristiano que fue denigrado y desaparece de la historia. Y al final de cuentas, el cristianismo victorioso fue el cristianismo gentil, el cristianismo de teología paulina. Seguimos. Por un lado, existe la tradición de una línea de 15 obispos de Jerusalén hasta la revuelta de Bar Kokhba en el año 132, tras la cual se prohibió la entrada de los judíos en Jerusalén. Por otro lado, Herr Ludermann señala no solo las dificultades a las que se enfrentaba cualquier persona, y en particular un grupo de cualquier tamaño, que quisiera abandonar Jerusalén después del 67, sino también el hecho de que Pella era una ciudad gentil que había sido saqueada por judíos en el 66 en represalia por una masacre de judíos en Cesarea. Eso la convertiría en un destino poco probable para un grupo considerable refugiado de judio-cristianos, al menos en ese momento. Esta es la contrateoría en cuanto a la estancia de los judio-cristianos en ese lugar después de la destrucción o antes de la destrucción del segundo templo. Sin embargo, dice el autor, esto no excluye la posibilidad de que algunos cristianos judíos de Jerusalén llegaran allí antes o después de la guerra, y que la iglesia de Pella se basara en ello para reclamar posteriormente ser heredera de la prestigiosa tradición de la iglesia de Jerusalén. Jürgen Wegner, Stephen Wilson también hace la interesante sugerencia de que no deberíamos vincular la huida demasiado estrechamente con el estallido de la guerra, y deberíamos tener en cuenta, en cambio, la alarma creada sin duda anteriormente en la iglesia de Jerusalén por la ejecución de Santiago y posiblemente de otros miembros de la iglesia. Una huida, pues, 3 o 4 años antes del estallido de las hostilidades evita los problemas que plantea la fecha posterior, y sin embargo
si la pretensión de ser heredera de las tradiciones de la iglesia de Jerusalén fuera aceptada por otras iglesias, cabría esperar que la iglesia de Pella ejerciera algo parecido a la influencia y autoridad de que había gozado la iglesia de Jerusalén, pero no hay rastro de ella. Y esto es la cuestión interesante. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los judio-cristianos? ¿Huyeron antes del estallido de la revuelta judía o después de la destrucción del segundo templo? La teoría es de que ellos llegaron a este lugar, a Pella, pero está el problema de que ellos no reclamaron ser parte de esa comunidad en Jerusalén, esa supuesta iglesia de Jerusalén, si es que se conocía como iglesia. ¿Por qué no reclamaron esa autoridad? Después de la destrucción del segundo templo, se pierde en la historia los judio-cristianos, o simplemente la autoridad de ellos ya no ejerce en lo que sería posteriormente el cristianismo. Ya el liderazgo parte entre las grandes comunidades gentiles: Roma, Antioquía, Efeso, Alejandría, todas de corte gentil. Pero estos judio-cristianos, la fuente, el tronco original de la idea de que Jesús es el Mesías, simplemente vemos que no existe nuevamente una influencia de ellos en la historia del cristianismo. Y como comenté hace unos momentos, a tal grado de que este grupo es marginado, los judio-cristianos, los cristianos gentiles los rechazan por no ser gentiles, pero también los judíos los rechazan porque creían de que Jesús era el Mesías, a tal grado de que el judaísmo rabínico condenaba a este grupo. Y ahí existe la tradición de las maldiciones de los... hay una palabra, en estos momentos no me acuerdo cómo se llama. Era una bendición que los judíos recitaban en sus sinagogas, pero no era una bendición, era una maldición contra los judio-cristianos, una maldición contra el cristianismo, y una maldición contra Roma, y una maldición contra los que eran judíos pero se unieron a Roma. Entonces vemos de que ahí empiezan los problemas de separación entre el cristianismo y el judaísmo, que posteriormente llegó a conocerse como judaísmo rabínico. Seguimos. Dice: el centro de gravedad de la iglesia primitiva se desplazó hacia el oeste, a Roma. Y esto es algo interesante, como ahí es donde empieza la importancia de esta comunidad. Tenemos a Clemente de Roma en el primer siglo, que escribe cartas a la iglesia de Corinto, y vemos la importancia que tenía Roma para que, en ese caso, la historia, la leyenda, posteriormente transforma a Clemente como un obispo en un papa, el tercer papa de la iglesia cristiana. Pero simplemente es una leyenda porque ese título no existía todavía en esa época. Pero vemos la importancia de la iglesia de Roma en lo que sería el cristianismo posterior, que tenía la facultad de escribir una epístola para poner en orden la situación de otra iglesia, que en este caso sería la iglesia de Corinto, y lo hace en un momento temprano. Dice: eso significaba que el desarrollo de la iglesia ahora tomaba un curso diferente al que se hubiera esperado si la iglesia de Jerusalén hubiera conservado su influencia y autoridad.
La iglesia de Jerusalén, como se menciona, pierde la autoridad, pierde importancia, es renegada a tal grado que se pierde en la historia, se fracciona en diferentes, eh, podemos decirlo, sectas, ebionitas, nazarenos, y que aún los padres de la iglesia posteriormente condenaban a estos grupos como grupos heréticos, dice, porque la desaparición de este contrapeso a la autoridad e influencia de Pablo fue sin duda de crucial importancia a la hora de decidir qué curso seguiría en adelante la iglesia cristiana y qué forma de cristianismo prevalecería. Y vuelvo a leer. Porque la desaparición de este contrapeso a la autoridad e influencia de Pablo fue sin duda de crucial importancia a la hora de decidir qué curso seguiría en adelante la iglesia cristiana y qué forma de cristianismo prevalecería. Desaparecen los enemigos de Pablo. Y aquí tenemos que tener esto en cuenta, que Pablo y la iglesia de Jerusalén, si podemos hablar de iglesia, no tenían buenas relaciones. Aún la teología paulina difería de lo que Pablo enseñaba, y por lo tanto, al desaparecer este grupo, deja libre a lo que sería la teología paulina como la que daría forma al cristianismo que hoy conocemos, que sería el cristianismo de teología paulina. Y esto es algo que a veces eh, uno se pone a pensar. Y recordemos de que no existía ortodoxia, como hemos visto. Había varios grupos que conformaban estas comunidades. Al final desaparecen los judio-cristianos. El cristianismo gentil paulino es la que prevalece. Y es la línea que llegó a conformar el cristianismo que hoy conocemos. Y vemos cómo la historia va transformando y desarrollando lo que ya sería una ortodoxia como tal, que serían ya el establecimiento de dogmas, establecimiento de lo que es los credos, el establecimiento de una iglesia universal, posteriormente conocida como católica, ya el establecimiento de concilios que establecerían la norma y regla de fe. Ahí sí ya podemos hablar de un cristianismo como tal. Pero en esa época habían divergencias en la interpretación de lo que es la historia de Jesús. Es una historia compleja. Es una historia compleja, es una historia fascinante realmente. No lo tenemos que ver como algo malo. Al final de cuentas, el que dirige el desarrollo de la historia es el mismísimo Eterno, es el que dirige la historia. Y hay muchos que han argumentado de que Nicodemo, me parece, o no me acuerdo, Gamaliel, el maestro de Pablo, le dijo de que si esto era de Dios, ese grupo prevalecería, pero si no es de Dios, ese grupo desaparecería. Pero al final de cuentas, ese grupo desaparece en esta época, desaparece este grupo, pero al final de cuentas hubo una transformación en cuanto a este tipo de cristianismo, que es el cristianismo paulino, que es el que se desarrolló posteriormente después de la desaparición de los detractores de Pablo. Al final de cuentas, este grupo desaparece, pero permanece la creencia de que Jesús es el Mesías en el cristianismo paulino. Y podemos ver ahí un desarrollo de lo que sería llamado el cristianismo. De la misma forma que pasó con el judaísmo. En la época del segundo templo no podemos hablar de judaísmo, sino de varios judaísmos. Existían los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotes, entre otros grupos, hasta que se unificó lo que llegaría a ser el judaísmo rabínico en la época
después de la destrucción del segundo templo. Pero eso no quiere decir de que no sea el judaísmo o sea heredera del judaísmo del segundo templo, como tampoco el cristianismo paulino. No podemos decir que no son herederos del cristianismo primitivo por el simple hecho de que es una línea del cristianismo que interpretaba diferentemente a Jesús, sino al final de cuentas perpetúa una interpretación de lo que es la historia del Jesús de la historia. Entonces este es el conflicto enorme. Pero al final de cuentas, como dice el autor, al desaparecer el judio-cristianismo, el cristianismo paulino tiene mayor influencia. Seguimos. Estamos en una noche teológica nuevamente. Una noche de lectura teológica para los que nos están acompañando esta ocasión. Dice: es aleccionador pensar que fueron las legiones romanas las que en gran medida acabaron con el rival del cristianismo paulino. Y aquí lo dice textualmente el autor. Lo que estoy comentando no es algo que simplemente estoy hablando por hablar, simplemente, sino que el mismo autor ya está confirmando entre el conflicto entre el cristianismo paulino y el grupo judio-cristiano. Ellos no tuvieron buenas relaciones. Puede que a tal punto que se quebró la relación del cristianismo de Jerusalén y el cristianismo de Pablo. Dice: es aleccionador pensar que fueron las legiones romanas las que en gran medida acabaron con el rival del cristianismo paulino y aseguraron el triunfo de este último. Sin embargo, ningún escritor de los primeros cristianos llegó a describir a Tito como el ungido de Dios, como el deuto Isaías había descrito en su día a Ciro. Esto, sin embargo, no es sorprendente, porque en primer lugar una cosa era describir así a alguien cuyo edicto había puesto en marcha el regreso de los judíos del exilio y había permitido la reconstrucción del templo de Jerusalén, y otra muy distinta, hacerlo con alguien que había sido responsable de la destrucción del templo. Y en segundo lugar, el título de Mesías ya estaba consagrada. Y sin embargo, a pesar de la trascendental importancia de la caída de Jerusalén para el futuro curso de la iglesia cristiana, este acontecimiento y todo lo que implicaba para la raza y la fe judía parece haber tenido un impacto sorprendentemente pequeño en las comunidades cristianas y en sus escritos. Y esto es algo interesante. A pesar de que Roma fue muy importante para que el cristianismo paulino fuera victorioso sobre los otros cristianismos, los escritores no tomaron muy en cuenta esto, como tampoco la destrucción del segundo templo. Dice: sin embargo, los cristianos seguían en Palestina, pero el centro de poder e influencia se había alejado de ellos y de las tradiciones de la iglesia de Jerusalén y de otras que podían haber mantenido una forma similar de fe cristiana. Los portadores de esas tradiciones, sin duda influidos ahora por su experiencia de rechazo y marginación y traicionando su resentimiento y hostilidad hacia el cristianismo paulino que había llegado a dominar la iglesia, siguieron viviendo en una serie de grupos judio-cristianos como los ebionitas, algunos de los cuales podían describirse como judaizantes y otros no. Y aquí es donde vemos esto. Y es interesante lo que nos dice el autor de este libro, y es algo muy complejo, es algo muy complicado esto. No es fácil hablar del cristianismo primitivo. Existen muy pocas fuentes y muy pocas obras que hablen acerca de esto. Es un misterio hablar de cristianismo primitivo o de los primeros cristianos. N.T. Wright, que es un estudioso también del Nuevo Testamento, dice en uno de sus libros: es más fácil hablar del Jesús de la historia
que hablar de la historia del cristianismo. Y esto debido a que hubieron grupos eh, que se fraccionaron, hubieron grupos como vemos los judio-cristianos, que después fueron marginados. La comunidad de Jerusalén, de donde salieron, ya nunca más vuelven a tener la misma influencia que tuvieron en el cristianismo primitivo, a tal grado de que se fraccionaron y aún se volvieron ahora enemigos de lo que sería el cristianismo gentil, el cristianismo paulino, a tal grado de que hubieron choques entre esos grupos y los grupos cristianos. Y lo podemos ver con la discusión de los padres de la iglesia contra estos grupos, que ellos los condenaban como herejes. Pero estos grupos marginados, debido a la situación que vivieron, empezaron a tener una hostilidad hacia ese cristianismo paulino que ya se estaba estableciendo en la época de los padres de la iglesia. Y algo interesante, en una ocasión estaba leyendo también acerca de la cuestión de los ebionitas y la cuestión de los nazarenos. A ellos no los invitaron a participar a los grandes concilios de lo que sería llamada la iglesia dominante. Ya en el siglo III, ya estos grupos ya no se consideraban como grupos cristianos, aunque también escribieron literatura acerca de sus creencias. Sin embargo, en muchas ocasiones se alejaban de lo que era la teología cristiana que ya empezaba a surgir como una ortodoxia en el siglo III. En el Gran Concilio de Nicea no se invitó a ninguno de estos grupos ni se les reconoció como parte de los cristianismos. Simplemente se les veía como herejes. Pero esta historia es compleja. Dice, pues incluso aquí se manifiesta una gran variedad de tradiciones, mientras que algunos cristianos eran violentamente hostiles a Pablo, una profunda hostilidad hacia Jerusalén, y los que allí no dominaban se manifiesta en otras tradiciones. Ya hubieron tradiciones diferentes en cuanto a Pablo y a Jerusalén. En la tradición de que la destrucción de Jerusalén fue un castigo por la muerte de Santiago, y sobre todo en la afirmación del primer apocalipsis de Santiago de Nahum Magdi, de que Jerusalén estaba llena de un gran número de arcontes. Además, los rasgos que con frecuencia se etiquetan como gnósticos se combinan con un énfasis en el cumplimiento de la ley de Moisés. Con el nombre de Santiago se asocian tanto tradiciones docetistas que implícitamente prescinden de la necesidad de que Jesús tuviera una madre humana, como el desarrollo de la tradición de la virginidad sin pecado de María, que la hace digna de ser la madre del Señor, el protoevangelio de Santiago. Como quiera que se defina cristianismo judío y quizá incluso cristianismo judaizantes, son términos que abarcan una amplia gama de posibilidades. Y estas tradiciones encontramos formas de cristianismo cuya proximidad a las formas gnósticas de pensar es demasiado evidente. Una proximidad que está claramente señalada por la apelación a Santiago en varios tratados de Nahum, aunque no todos estos tratados deban llamarse gnósticos. Algunos que llevan el nombre de Santiago son, sin embargo, bastante claramente gnósticos, como cuando segunda de Apocalipsis identifica al Dios del Antiguo Testamento con el de Imurgo que hizo el mundo de la ignorancia. Aquí ya vemos cómo se empieza a fracturar el cristianismo judío. Como comenté, hay una evolución de una diversidad en cuanto a la historia de Jesús,
Tenemos a los judio-cristianos gentiles, a los, no, no, los judio-cristianos helenistas y los cristianos gentiles. Posteriormente vemos la marginación del grupo judío cristiano, la asimilación de otras creencias y el desarrollo de otras teologías, como la inclinación por el gnosticismo. Dice, algunas de estas corrientes de la tradición merecen un comentario más detallado, ya que si bien algunas son totalmente predecibles, otras no lo son tanto. Por ejemplo, es de esperar que la hostilidad entre Santiago y Pablo, el enemigo de las pseudoclementinas, ahora representativo de la forma de cristianismo triunfante en Occidente. Y eso es algo interesante, de que hay fuentes que hablan acerca de este problema. Las pseudoclementinas hablan del conflicto entre Pedro y Pablo, acerca de cómo asocian a Pablo con Simón el mago, un hereje. Dice, más sorprendentemente es la fusión de Pablo con la figura de Simón mago. Habían escritos de otros cristianismos que condenaban a Pablo. No veían a Pablo como un apóstol. Es más, consideraban a Pablo como un apóstata. Consideraban a Pablo como un hereje que había pervertido lo que es el cristianismo. Dice que aparece en el Nuevo Testamento en oposición a Pedro, no Santiago. Como estas tradiciones, esta identificación del archienemigo con la supuesta fuente de las herejías gnósticas es tanto más sorprendente en vista de la apropiación gnóstica de Santiago en alguna de estas tradiciones. Sin embargo, es a Simón a quien se describe como el primer y malvado misionero a los gentiles. Interesante cómo hablan acerca de este personaje y lo asocian a Pablo como un ser malvado también y como un misionero para los gentiles. Y aquí podemos ver esa crítica a Pablo que encontramos en la pseudo-crementina. Dice, y es la pretensión de Pablo a la autoridad de su visión celestial lo que presumiblemente se ataca en la homilía especialmente, aunque sea una respuesta a las afirmaciones de Simón y en una alusión a la condena de Pablo a Pedro. Simón es acusado de calumniar e injuriar a Pedro. Solo hay 12 apóstoles y por tanto Simón o Pablo no pueden ser uno. Esto es algo fuerte, es algo que aún en vida a Pablo podemos ver de que algunos en sus cartas atacaba a aquellos que no lo consideraban apóstol y siempre decía apóstol por Jesucristo, por revelación, no de hombres. Y lo podemos ver en sus cartas mismas como algunos grupos cristianos no consideraban a Pablo como uno de los apóstoles. Y al grado de que el mismo Pablo tuvo que escribir en sus cartas paulinas defendiendo su apostolado. Lo vemos en Primera de Corintios, como algunos decían ser de Pedro, y otros de Apolo y otros de Pablo. Entonces habían divisiones. Y vemos también cómo él defiende su apostolado, siempre argumentando de que lo que había recibido no había sido recibido por, por hombres, sino por revelación, ahí justificando cómo es que llegó a ser apóstol. Y esto es algo que atacan algunos cristianos primitivos acerca de la figura de Pablo, de que Pablo no siempre fue una persona bien vista en el cristianismo primitivo. Es más, Pablo es representante de una línea del cristianismo. Algunos lo ven como un hereje, algunos lo ven como alguien que pervirtió lo que es el movimiento del cristianismo hacia los gentiles.
y podemos ver de que aún atacan de que él se haya vanagloriado en sus epístolas. Y aquí vamos a encontrar una cuestión que muchos, aún algunos me han argumentado de que Pablo no pudo haber actuado así porque era humilde, pero lo encontramos en sus epístolas acerca de cómo mencionaba de que había tenido revelaciones increíbles, pero que el Señor le había puesto una espina para no vanagloriarse por sus grandes visiones. Pero en otra parte encontramos cómo habla acerca de que conoció a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y eso estaba hablando sobre su propia experiencia y no estaba hablando sobre otro hombre. Simplemente ahí oculta, pero al final de cuentas vemos cómo algunos cristianos no veían bien esta argumentación de Pablo, que aún lo consideraban hereje y no un apóstol, no lo consideraban apóstol. Por eso vemos muchos ataques de Pablo a aquellos que dicen, aquellos superapóstoles, argumentando de que habían personas que consideraban a los apóstoles de Jerusalén más importante que el mismo Pablo, y empieza a atacar aún a los apóstoles de Jerusalén. Vemos en Gálatas cómo se dirige a Pedro y a Santiago. Y me reuní con aquellos que dicen ser alguien. Y ahí vemos cómo hace alusión cuando dice, pero Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales. Y vemos ahí el ataque a la figura de Pablo. No todos los cristianos veían a Pablo como un apóstol. Y aún en las literaturas posteriores de otros cristianismos vemos que Pablo no era una figura considerada parte de los 12 apóstoles. Y aún hay alegorías en las pseudoclementinas entre Pablo y Simón el mago, un hereje. Hasta el grado consideraban a Pablo. Dice, solo hay 12 apóstoles y por tanto Simón o Pablo no pueden ser uno. Sin embargo, aunque estos documentos judeocristianos rechazan la crítica de Pablo a la ley y a la circuncisión, el culto sacrificial se considera obsoleto, un error basado en pasajes falsos insertados en la ley, y se sustituye por el bautismo. Frente a esto, otros grupos como los nazarenos o los nazoreanos mantienen la ley judía sin que se diga que se diferenciaba en ella elementos válidos e inválidos. A pesar de su veneración por Santiago, el celo por la ley que se muestra en muchos de estos documentos, se manifiesta en formas que el hermano de Jesús difícilmente habría tolerado. En la ausencia de rasgos antipaulinos en el material de Santiago de Nahum Magni, Wilhelm Wagner encuentra un argumento de que las tradiciones judio-cristianas genuinas, con lo que se refiere sobre todo a las pseudoclementinas, no fueron el factor decisivo en la formación de la ideología de estos grupos gnósticos. Sin embargo, si las observaciones del capítulo 4 sobre los orígenes de los grupos gnósticos son correctas, entonces tenemos que contar con un doble rechazo experimentado por los grupos cristianos judaizantes: su rechazo por parte de los judíos no cristianos y su rechazo por parte de la mayoría de los cristianos. Si el primero se sintió con más fuerza, entonces cabía esperar una reevaluación radical de las tradiciones judías, como las que encontramos en las fuentes gnósticas. Si el segundo, entonces un fuerte ataque al apóstol cuyas opiniones triunfaron en el cristianismo mayoritario. Entonces este es interesante. Aquí cabe recalcar cómo este judio-cristianismo se degeneró, si podemos hablar de una degeneración, después de que fueron rechazados eh, por los cristianos no judíos.
y por la mayor parte de los cristianos de las diferentes otras líneas, podemos ver de que ellos revaloraron radicalmente las tradiciones que ellos habían aceptado, aprendido o lo que ellos eran. Recordemos de que estaban en una situación muy complicada. Principalmente ya no eran judíos. El pueblo judío los rechazó. Tampoco eran cristianos, porque el mismo cristianismo gentil dominante los rechazó. Entonces sí o sí tenían que revalorar realmente qué tipo de cristianismo serían o qué tipo de teología o práctica deberían de desarrollar. Dice de que algunos probablemente se centraron en el desarrollo de las fuentes gnósticas y ahí encontramos un cristianismo gnóstico practicado por judio-cristianos. Y también existe la posibilidad de que debido al rechazo del cristianismo gentil haya un fuerte ataque a lo que sería el cristianismo paulino, la figura de Pablo. Entonces aquí vemos lo complicado que pasó, cómo degeneró el grupo judio-cristiano. Tenían que revalorar lo que deberían de ser. Probablemente se desarrolló un judio-cristiano gnóstico o un cristianismo gnóstico, y por otra parte algunos atacaron la figura de lo que representaba el cristianismo gentil o mayoritario, que sería la figura de Pablo. Entonces este es un tema muy complejo, es un tema interesante. ¿Qué pasó con estos judio-cristianos? Si nosotros tomamos en cuenta de que los cristianos judíos se apartaron a este lugar de Peya, me parece que se llama. En ese lugar era principalmente gentil. Y César Vidal en su libro argumenta de que algunos se mezclaron con los gentiles y desapareció lo que sería su rastro judío. Y otros simplemente abandonaron el cristianismo, sí, abandonaron el cristianismo y regresaron a lo que se estaba construyendo en el año 100, lo que es el llamado el judaísmo rabínico. Esto es lo que pasó con estos grupos, con este grupo que era heredera de lo que sería las primeras fuentes, los primeros que tuvieron conocimiento en cuanto a los acontecimientos de la historia de Jesús, sobre su muerte y resurrección. Fueron denigrados, fueron rechazados, no eran ni cristianos, no eran ni judíos, tuvieron que revalorar todo su marco de creencia, y al final de cuenta se degeneraron los nazarenos, los ebionitas, los gnósticos, hasta desaparecer de la historia, recordando de que todo lo que no era considerado parte de la ortodoxa era rechazado, era perseguido, hasta que triunfó lo que es la iglesia católica romana y apostólica. Ya se desarrollan los credos, los dogmas, se desarrollan el canon del Evangelio, los, los libros canónicos del Nuevo Testamento, y al final de cuentas triunfa lo que es el cristianismo paulino. Entonces, ¿qué les pareció esto? Yo sé que es mucha información de digerir, es mucha información, tal vez para algunos es información nueva, tal vez para otros ya tengan conocimiento un poco en la historia del cristianismo primitivo, tal vez algunos se hayan sorprendido por algunos argumentos que habla el autor, y agregué cosas de mi cosecha que he leído en otros libros también. Algunas que saqué de este libro, Los primeros cristianos.
Pero también hay otros libros que también hablan acerca del conflicto entre el judaísmo, el judio-cristianismo helenista, el cristianismo gentil, el cristianismo gnóstico y las diferentes otras ramificaciones de diferentes tipos de cristianismo. Recordemos de que en la historia del cristianismo primitivo no existía una ortodoxia como tal, todavía no habían dogmas, todavía no se habían realizado concilios ecuménicos y por lo tanto no se había establecido también al cristianismo como una religión, sino que eran una secta más de la época del Segundo Templo. Como hemos visto, habían conflictos entre Pablo y la misma comunidad de Jerusalén. Probablemente lo que nos narran en Hechos es solamente una embarradita de lo que realmente había ocurrido. Realmente el problema era enorme y el libro de los Hechos trata de reconciliar los diferentes cristianismos. El cristianismo de Pablo, el cristianismo de Santiago y el cristianismo de Pedro. El libro de los Hechos trata de reconciliar esas líneas y de divergencias teológicas que existieron en la comunidad cristiana primitiva. Y es algo interesante cómo se desarrolla, cómo la historia nos lleva a ver de que hay una evolución en cuanto al cristianismo, hay una evolución en cuanto a las creencias y cómo entre todos esos grupos, el grupo que debió de haber sido parte fundamental para la extensión del evangelio, eh, después de la destrucción del segundo templo, pierden autoridad, son marginados a un grupo. Las comunidades gentiles son las que tienen mayor autoridad ahora. Y esto es algo a veces que es algo ilógico. Como la iglesia, la comunidad de Jerusalén, que era supuestamente la raíz del cristianismo, de lo que llegaría a ser cristianismo, pierde la autoridad, son marginados. Y ahora los gentiles son las comunidades en las que se desarrolla la teología cristiana. Vemos a Antioquía, Efeso, Roma, Alejandría, Corinto, entre otras comunidades que tuvo mayor influencia que el mismo grupo que fue denigrado. Y esto es algo triste en algunas ocasiones, cómo terminó el grupo de seguidores de Jesús, los judio-cristianos. Y al final de cuentas ni eran judíos ni eran cristianos, se degeneraron. Eh, los judíos del grupo rabínico rechazaron a estos grupos por la creencia de que creían de que Jesús era el Mesías, y los cristianos gentiles también los rechazaron por el simple hecho de que eran judíos. Y entonces, ¿qué iba a pasar con este grupo? Sí o sí desaparecieron de la historia y solamente tenemos esbozos o ciertos rasgos simplemente de lo que fue estos grupos en algunas otras comunidades que posteriormente degeneraron, que son los nazarenos, los ebionitas, entre otros grupos judíos cristianos, si podemos llamarles de esa manera. Entonces me dio gusto estar con ustedes en esta noche de lectura académica. Dos libros que estamos recomendando esta ocasión. Una historia de los primeros cristianos de editorial Sígueme. Los primeros cristianos de César Vidal, de la editorial BH, no sé qué signifique. Este libro lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana, lo pueden conseguir. Hay un tercer libro que no comento porque no lo he leído. Espero este mes de diciembre poder leer este libro y poder traerles algo acerca
sobre este otro libro que habla también de la historia del cristianismo primitivo. Entonces nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, me ayudan bastante suscribiéndose al canal, compartiendo el programa. Recordemos de que aquí no hablamos de religión, no hablamos de dogma, tampoco hablamos de denominación, hablamos de estudios críticos académicos, literatura, libros, exégesis, ciencias bíblicas. Nos vemos. Muchas gracias a todos.